Bueno, en esta segunda parte de tiro oblicuo vamos a empezar a estudiar la trayectoria. Habíamos dicho que para un tiro oblicuo la trayectoria era una parábola que iba a estar comprendida en un plano perpendicular al piso. Acá vamos a ver una simulación para un ejemplo donde el móvil sale a tiempo cero de la posición 0 en X, 0 en Y, y si la pelotita fuera pintando el plano sobre el cual se realiza el movimiento, después del movimiento quedaría esa curva que es lo que llamamos la trayectoria. Entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar la ecuación de esa curva, o sea, cómo varía la coordenada Y en función de la coordenada X. Para esto vamos a escribir las ecuaciones de Y en función del tiempo que habíamos visto en el video anterior, teniendo en cuenta que ahora Y0 vale 0, X0 vale 0 y T0 vale 0. Entonces en este caso nos queda B0I por T menos 1/2 del módulo de G por T al cuadrado. Y la ecuación para X en función del tiempo va a ser B0X por T. Entonces, si queremos encontrar la ecuación de la trayectoria, tenemos que encontrar Y en función de X. Para eso, de la segunda ecuación, vamos a despejar el tiempo, y el tiempo nos va a quedar X sobre B0X. Si pasamos B0X dividiendo. Si ese tiempo lo reemplazamos en la primera ecuación, entonces ahora nos va a quedar la coordenada Y, pero en lugar de en función del tiempo, nos va a quedar Y en función de X. Y en función de X entonces va a ser B0Y por, en lugar del tiempo ponemos X sobre B0X menos 1/2 del módulo de G por, y en lugar del tiempo al cuadrado, vamos a poner X al cuadrado sobre B0X al cuadrado. Y esa es la ecuación de la trayectoria, que la vamos a escribir de esta manera. Y en función de X va a ser B0Y sobre B0X, eso multiplicado por X, menos el módulo de G sobre 2 veces B0X al cuadrado, y eso multiplicado por X al cuadrado. Y esa es la ecuación de esta parábola que estamos viendo acá. Pero esa ecuación vale solamente en el caso de que a tiempo cero el móvil esté en la posición 0, 0. Si el móvil a tiempo cero está en otra posición, la ecuación más general de la trayectoria va a ser la que vamos a escribir ahora acá. O sea, Y de X nos va a quedar, en el caso más general, como Y0 más B0Y sobre B0X por X menos X0 menos el módulo de G sobre 2 veces B0X al cuadrado por X menos X0 todo al cuadrado. Y esa es la ecuación más general para la trayectoria de un tiro oblicuo, teniendo en cuenta que la coordenada X va a variar entre X0, o sea, desde donde sale el móvil, hasta lo que vamos a llamar el X de alcance, que sería cuando el móvil toca el piso, o sea, en ese punto. Ese es el dominio de esa función. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es la altura máxima que alcanza el móvil. Entonces, para ver la altura máxima, lo que vamos a hacer primero es estudiar ese caso que es el más sencillo, o sea, cuando el móvil
parte a tiempo cero nuevamente del origen de coordenadas. Entonces, como vemos en la figura, la altura máxima, que es este punto, en ese punto la velocidad, la coordenada y de la velocidad va a valer 0. Vamos a recordar eso viendo una simulación, como habíamos hecho en el video anterior. Acá van a ir viendo, es el movimiento como el gráfico que está arriba, y van a ir viendo cómo cambia el vector velocidad y sus componentes. A medida que sube, la componente y de la velocidad se va achicando, va disminuyendo, y justo cuando el móvil alcanza la altura máxima, la componente y de la velocidad se hace 0. O sea, justo en ese punto. Entonces, para encontrar la altura máxima, lo que vamos a calcular es para qué tiempo la coordenada y de la velocidad se hace 0. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para eso vamos a escribir las ecuaciones y en función del tiempo, que es lo mismo que antes, va a ser b0i por t menos 1/2 del módulo de g por t cuadrado. La ecuación para x en función del tiempo, que va a ser b0x por t, y la ecuación de la componente y de la velocidad en función del tiempo, que va a ser b0i menos el módulo de g por el tiempo. Entonces, para encontrar las coordenadas del punto donde el móvil alcanza la altura máxima, lo que vamos a plantear es para qué tiempo la componente y de la velocidad vale 0, como vimos antes. Entonces nos va a quedar que 0 es igual a b0i menos el módulo de g por lo que vamos a llamar el tiempo máximo, o sea, el tiempo para el cual el móvil alcanza la altura máxima. Si de ahí despejamos el tiempo máximo, nos queda que ese tiempo es b0i sobre el módulo de g. Entonces, si ese tiempo lo reemplazamos en la ecuación de i, vamos a encontrar la altura máxima, y si ese tiempo lo reemplazamos en la coordenada x, vamos a encontrar el x máximo. Entonces, esto es similar a lo que hicimos antes. La coordenada y máxima nos va a quedar 1/2 por b0i al cuadrado sobre el módulo de g. Y la coordenada x máxima nos va a quedar b0x por b0i sobre el módulo de g. Esas son las coordenadas del punto donde el móvil alcanza la altura máxima, siempre en este caso, o sea, en el caso en el cual el móvil a tiempo cero está en el origen de coordenadas. Ahora, si el móvil inicialmente no está en ese punto, entonces la posición de altura máxima va a ser diferente. Entonces vamos a hacer un ejemplo, pero con números ahora, donde vamos a poner, por ejemplo, que I0 es 1 metro, que B0 en módulo es 15 metros por segundo, y que el ángulo alfa vale 50 grados. Entonces, con esos datos, primero vamos a encontrar B0x y B0y usando las ecuaciones que vimos en el video anterior. B0x era B0 por el coseno del ángulo, que en este caso va a ser 9,6 metros sobre segundo. B0i va a ser B0 por el seno del ángulo, o sea 11,5 metros sobre segundo. Entonces, a partir de esos valores, vamos a encontrar la ecuación de I en función del tiempo, que nos va a quedar 1 metro más 11,5 metros sobre segundo por el tiempo, menos, y en lugar de poner 1/2 por 10, vamos a poner directamente 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado.
la ecuación para x en función del tiempo va a ser, ahora x0 vale 0, como vemos en el dibujo, entonces simplemente nos va a quedar 9,6 metros sobre segundo por el tiempo. Y la ecuación para la velocidad componente y en función del tiempo nos va a quedar 11,5 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a calcular para qué tiempo la coordenada, la velocidad componente y se hace 0, y después con ese tiempo, que lo vamos a llamar el tiempo máximo, vamos a encontrar el y máximo y el x máximo. Entonces, de esta ecuación que estoy escribiendo ahora, vamos a encontrar el tiempo máximo, que es el tiempo para el cual el móvil alcanza la altura máxima. Si despejamos de ahí el tiempo máximo, simplemente nos queda 1,15 segundos. Bueno, si ese tiempo lo reemplazamos en la ecuación para y, a partir de eso nos queda que el y máximo va a ser simplemente 7,6 metros. Y el x máximo lo obtenemos reemplazando el valor del tiempo máximo en la ecuación para x, en esta ecuación. Y si hacemos ese reemplazo, nos queda 11 metros. Entonces, para el caso más general, no vamos a escribir una ecuación general, sino que vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, y lo siguiente que vamos a ver, por último, es lo que vamos a llamar el alcance. El alcance vamos a ver primero este caso general solamente, y después cuando hagamos un ejercicio en la práctica vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces, el alcance es la posición donde el móvil llega al piso. Para encontrar eso, lo que vamos a hacer es escribir de nuevo y en función del tiempo para este caso, que va a ser b0i por t menos 1/2 del módulo de g por el tiempo al cuadrado. Y la ecuación de x en función del tiempo va a ser b0x por t. Entonces, para encontrar la posición en la cual el móvil llega al piso, lo que hay que plantear es para qué tiempo la coordenada y vale 0. Vamos a tener dos tiempos, porque a tiempo 0, en este caso, la coordenada y vale 0, pero lo que nos interesa es el otro tiempo. Entonces, si igualamos a 0 esa ecuación, nos queda que b0i por t menos 1/2 de g en módulo por t cuadrado tiene que ser 0. Entonces, esa ecuación la podemos escribir de esta manera, sacando el tiempo factor común, que lo vamos a llamar el tiempo de alcance. Entonces, nos queda el tiempo de alcance por b0i menos 1/2 del módulo de g por el tiempo de alcance. Entonces, para esa ecuación vamos a tener dos soluciones. Una cuando el tiempo de alcance valga 0, que no nos interesa porque lo que queremos es el tiempo para el cual el móvil alcanza la posición i igual a 0 en el otro extremo de la trayectoria. Entonces, eso va a ser cuando el paréntesis valga 0. Si despejamos de ahí el tiempo de alcance, nos queda 2 veces b0i sobre el módulo de g. Y si eso lo reemplazamos en la ecuación de x, nos queda el x de alcance, que era lo que queríamos. El x de alcance entonces va a ser 2 veces b0i por b0x dividido el módulo de g. Si le queremos calcular el alcance en un caso más general, luego lo vamos a ver con un ejemplo. Esta fórmula sirve solamente para el caso en el que a tiempo 0 el móvil está en el origen de coordenadas. Bueno, con esto terminamos la segunda parte de tiro oblicuo y luego veremos algunos ejemplos de ejercicios.
Espero que les haya servido.